Las 3 poképastas de este vídeo fueron traducidas por el amigo Mord of Time. Todos los créditos y agradecimientos a él. Sin más, que lo disfruten. Informé del proyecto, 1 de septiembre. Mewtwo es demasiado poderoso. No hemos logrado frenar sus tendencias maliciosas. El cuadro de diálogo se acabó cerrando y procedí a guardar el juego, apagar la Game Boy Advance y retirar el cartucho de rojo fuego del mismo. Sentado ya frente a mi computadora, abrí el navegador de Google y escribí apuntes sobre el diario de Mewtwo en la barra de búsqueda. Inmediatamente encontré un artículo en Bulbapedia titulado Diarios de la Mansión Pokémon. En la página había una lista con todas las entradas de los diarios que se podían encontrar en la Mansión Pokémon. Por curiosidad me desplacé hasta el último párrafo, en el cual hablaban acerca del poder de Mewtwo. El diálogo en inglés estaba ahí, exactamente como lo había visto en mi juego, pero hubo algo más que llamó mi atención. Debajo de este había un pequeño párrafo que decía lo siguiente. El texto original en japonés revela que el autor está en una situación tensa en comparación al diálogo en inglés, el cual muestra al equipo sumido en la desesperanza. La traducción del diario en japonés era el siguiente. Mewtwo es demasiado poderoso, no sirve de nada. Soy incapaz de controlarlo. Aún con curiosidad e incapaz de poder sacar de mi mente la traducción japonesa, me mantuve jugando constantemente durante los siguientes días. Vencí a la Elite 4, al campeón, obtuve la Pokédex nacional y completé la misión secundaria posterior al juego en las Islas Sete. Sin embargo, aún me quedaba algo por hacer. Lo único por lo que me había esforzado en conseguir desde que leí el informe de los diarios en la Mansión Pokémon. Atrapar a Mewtwo. Un amigo me había contado que este se hallaba en la Cueva Celeste y ya sabía lo fuerte que era por los apuntes de los diarios. Demasiado poderoso. Tendencias perversas. No puedo controlarlo. Ya parado frente a la cueva, empujé el pad direccional hacia adelante y mi personaje entró en ella. Era emocionante y no podía esperar para poder conseguir al Pokémon más fuerte de todo el juego. Partiendo a toda velocidad mi personaje atravesó la mazmorra sin complicaciones, pues las batallas no me generaron problemas ya que tenía a mi equipo de 5 integrantes en un nivel alto. La sexta casilla por su parte aún no estaba ocupada. Después de surfear a través de una sección de agua llegué a una pequeña isla. Ahí estaba Mewtwo, esperando por un buen desafío. Corrí hasta él y presioné el botón A. Apareció un cuadro de diálogo diciendo su grito y la batalla comenzó. Al irse desplazando la pantalla apareció una criatura humanoide, con 4 dedos redondeados y 6 esferas en ellos. Una cola de serpiente larga y de color púrpura iba desde la parte inferior de su torso hasta el extremo izquierdo de su sprite. Y una expresión dura e implacable estaba grabado en la expresión de su rostro. La batalla fue una muy larga y dura. Utilicé a mi Wigitud para dormirlo, el super colmillo de mi Raticate para debilitarlo y la inmunidad de Tyranitar contra el contundente psíquico de Mewtwo. Finalmente lo conseguí atrapar usando una Ultra Ball, después de un duro combate que duró casi 1 hora. Bastante agotado presioné el botón A con más emoción que antes para leer la información de la Pokédex sobre Mewtwo, algo que normalmente me habría saltado. Con 6 pies de altura y 279 libras, realmente me vería diminuto en comparación a Mewtwo si este existiera en la vida real. Mirando hacia abajo había un pequeño párrafo. Un Pokémon cuyo código genético fue recombinado repetidamente para la investigación. Como resultado, se volvió cruel. Tuve que leer de nuevo la última parte. Como resultado se volvió cruel. Al revisar a mi equipo vi que Mewtwo había ocupado el último espacio, así que hice clic para verificar su naturaleza y estadísticas. Increíblemente para mí contaba con una naturaleza modesta. La misma aumentaba el ataque especial, por lo que Mewtwo era mucho más fuerte de lo que esperaba. Al abrir mi mochila, utilicé una cuerda huida para salir del lugar, ya que quería probar a Mewtwo y ver qué tan fuerte era realmente. Usando a mi Pixeot volé hacia la calle Victoria, el lugar perfecto para probarlo, por lo que cambié a mi Venusaur del puesto principal para dejarle el espacio al nuevo integrante.
Al acceder a la Liga Pokémon me acerqué al primero de los miembros de la Elite 4. Antes de comenzar mi batalla contra Lorelei, abrí mi caja de máquinas técnicas y le enseñé a mi recién capturado Mewtwo el movimiento de Impact Trueno, Rayo Hielo y Llamarada, dejándole psíquico al ser un Pokémon de dicho tipo. Ahora estaba listo para la acción. Presioné el botón A sobre el sprite de Lorelei y cuando la batalla comenzó esta envió a su Dewgong mientras yo hice lo mismo con Mewtwo. Mi corazón latía con fuerza por la emoción, ya que esta era la primera vez usaba a Mewtwo después de todo el misterio que el juego le había dado, por lo que mi entusiasmo estaba bien justificado. Inmediatamente hice clic en luchar y seleccioné Impact Trueno, con el objetivo de darle un golpe crítico a Dewgong al ser súper efectivo. Pero Mewtwo no usó eso, y en cambio la caja de texto mostró algo sumamente extraño. Mewtwo ignoró tus órdenes. Me quedé mirando la pantalla con incredulidad, pues sabía que solo los Pokémon intercambiados podían llegar a ser desobedientes. Pero la caja de diálogo volvió a salir para sorprenderme una vez más. Mewtwo usó psíquico. La barra de salud de Dewgong bajó completamente y el cuadro de diálogo dijo que este se desmayó. Sabía que Mewtwo era poderoso, pero tanto como para noquear con un ataque neutral y que ni siquiera era crítico a su oponente. Esto ya estaba a otro nivel. Todavía no tenía idea de por qué Mewtwo me había desobedecido, pero fue entonces que todo lo que había leído antes volvió a mi mente con fuerza. Tendencias perversas. Demasiado poderoso. Y lo más aterrador de todo, las palabras que me provocaron un escalofrío que me congeló la sangre. No puedo controlarlo. Sin darme cuenta me encontré susurrando esas mismas palabras en voz baja. No puedo controlarlo. El cuadro de texto mostró otro diálogo bastante peculiar. Mewtwo no obedece y se lastima a sí mismo por la confusión. Mewtwo repentinamente acabó perdiendo toda su salud y desmayándose tan rápido como Dewgong lo había hecho antes. Todo esto por ser presa de su propio e increíble poder. El cuadro de texto dijo que ya no tenía más Pokémon para usar y que me había desmayado. No tenía idea de qué es lo que había pasado, ya que mi equipo estaba lleno con otros 5 Pokémon perfectamente sanos. Así que ¿cómo era posible que ellos también se hubiesen debilitado? A menos que no lograran frenar su perversa naturaleza. Mewtwo siquiera seguía formando parte de mi equipo luego de esto. Rápidamente terminé de leer el diálogo de la enfermera Shoei para después ir a revisar a mis Pokémon. Lo que terminé encontrando me llenó de un absoluto terror. 5 de mis antiguos Pokémon ya no estaban ni en mi equipo ni en la PC. Ahora solamente contaba con uno de ellos. Y ese Pokémon era Mewtwo. ...23 de julio del 2010. Hoy decidí ir a buscar en una venta de garaje. Mi cuadra parecía estar planeando hacer una muy grande el fin de semana pasado, por lo que decidí ir a echar un vistazo. Terminé comprando un juego de guantes de cocina hechos a mano, un reproductor de DVD y un paraguas viejo. Básicamente acabé visitando todos los locales, pero había una casa que seguía sin llamarme la atención. No sabía mucho acerca del dueño, pero al final decidí ir a verle. Para mi sorpresa tenía una gran cantidad de videojuegos antiguos. Cartuchos de Game Boy Color, de Xbox y también algunos títulos más recientes. Siendo un ávido fanático de Pokémon me alegró mucho ver que tenía una copia de Hergold por tan solo $15. Semejante oferta era algo a lo que no podía resistirme. Cuando fui a pagarlo pregunté al dueño por qué tenía tantos juegos. Me dijo que todos pertenecían a su hijo, pero que este se mudó a la universidad y ya no tenía tiempo para seguir jugando con todos ellos. Como su hijo ya no se ponía en contacto no quería conservarlos, pues siempre que los veía se acordaba de él. Después de escuchar su historia regresé a casa para jugar. Una vez cargó revisé el archivo y noté que este decía Sean, por lo que supuse que ese era el nombre del chico. Decidí entonces que debería probar el juego y ver hasta dónde había logrado llegar. Parecía que estaba en la casa de alguien, pero eso fue todo lo que reconocí. Como ya tenía la versión Soul Silver sabía mucho acerca del juego. Tenía un Quilava, un Fluffy, un Spirou, un Slowpoke, un Sudowoodo y un Rattata.
Parecía que no pudo llegar muy lejos en su aventura, lo cual fue una lástima. Antes de irme decidí hablar con las personas del lugar, reconociendo así dónde me encontraba. Estaba en Ciudad Caña Dorada, más en específico en la casa de la mujer que te dice cuánto le agradas a tus Pokémon. Todo lo que dijo sobre Quilava fue que tenía la sensación de que confiaba mucho en mí. A continuación, hablé con Quilava y lo que dijo me sorprendió. Quilava tiembla de miedo. Había terminado el juego antes y nunca llegué a oír a un Pokémon decir eso. Pero lo ignoré y decidí marcharme, pero hubo un inconveniente y es que faltaba la puerta. Busqué por toda la casa, pero simplemente parecía que no había salida. Eso es raro, murmuré para mis adentros. Ahora bien, ¿cómo se supone que entro si tampoco se podía salir? Bueno, al menos ahora entendía por qué el chico no llegó muy lejos. Sabía que debería haber empezado un nuevo juego, pero la sala tenía algo único, como si mentalmente no pudiera escapar de ella. 24 de julio del 2010. Decidí volver a jugar. Busqué en la habitación una y otra vez buscando algo que hacer o una ruta para escapar, pero nuevamente no encontré nada. Entonces decidí volverle a hablar a Quilava. Las llamas de Quilava se están apagando. ¿Qué intentaba decirme el juego? ¿Que mi Pokémon va a morir dentro de poco? Después de buscar un poco más descubrí que el árbol de la esquina superior derecha se podía mover, aunque allí tampoco estaba la salida. En su lugar había un cartel que decía 10 días. Pensé en esto por un rato, que eran exactamente esos 10 días o qué se supone que significaba. Dejé el juego a un lado por ahora, ya que me dolía la cabeza por tratar de entender todo esto. 25 de julio de 2010. Hoy volví a sacar el juego para tratar de investigar un poco más. Interactué con cada objeto de la habitación y encontré que Quilava mencionaba algunas cosas interesantes. También noté que las mismas cambiaban dependiendo de en qué parte de la habitación me hallara. Si estabas en la esquina superior izquierda diría 4 frases diferentes. Quilava tiene frío, para luego verle fruncir el ceño y temblar. Quilava tiene miedo de su reflejo, para luego fruncir el ceño y temblar. Quilava le tiene miedo al fregadero, para nuevamente repetir su reacción alejarse del mismo. Quilava está mirando el refrigerador, para que luego el Pokémon de fuego mirará hacia el electrodoméstico. Si te ponías en la esquina superior derecha diría 2 frases distintas. Quilava está triste, para luego fruncir el ceño. Quilava está mirando la tumba y no parece gustarle, para de nuevo fruncir el ceño. Si me ponía en las esquinas inferiores ya sea izquierda o derecha tendría 3 frases nuevas. Parece que Quilava está llorando. Parece que Quilava está pegado a ti, para que luego este se acercará a mi personaje. Quilava parece estar preocupado por algo, para luego fruncir el ceño y temblar. La reacción más interesante que tuve fue que al Pokémon de fuego no le gustaba el cartel en la esquina, así que lo examiné de nuevo. Esta vez ponía 9 días, lo que me hizo dar cuenta de que parecía ir en cuenta regresiva. Este hecho me asustó un poco así que cerré el juego y lo guardé para descansar. 26 de julio del 2010. Lo primero que hice hoy en la sala fue mirar el cartel. Este ponía 8 días como ya sospechaba, por lo que experimenté hablándole a Quilava. Quilava está mirando el letrero y parece que le tiene miedo, para que luego el Pokémon de tipo fuego diera unos cuantos pasos hacia atrás. Después de esto dejó de seguirme, permaneciendo en la esquina inferior derecha todo el tiempo. Intenté hablar con él pero lo único que respondió fue, Quilava está de luto. ¿Pero de luto por qué razón? Después de realizar mis interacciones diarias en el cuarto dejé el juego y me fui a la cama. 27 de julio de 2010. Como de costumbre saqué el juego después del almuerzo y el cartel como de costumbre tenía un número menos que ayer. 7 días, ahora estaba emocionado y nervioso por saber qué pasaría entonces. Sin embargo, sabía que debía esperar. Experimenté con Quilava y hoy empezó a seguirme de nuevo. Decidí ver qué pasaría si usaba a otro Pokémon así que intenté cambiar a Quilava por Rattata. Sin embargo, no se pudo, ya que parecía que Quilava simplemente tenía que estar en el primer puesto. Realmente no supe por qué, pero tampoco me molestó mucho. Después de repetir mis interacciones lo dejé por hoy.
28 de julio de 2010. Hoy no jugué, así que no ocurrió nada muy interesante. Aunque seguía queriendo jugar, no tuve tiempo. 29 de julio del 2010. Hoy regresé al juego y Quilava parecía estar realmente enojado conmigo. Él no quiso hablarme en absoluto, pero después de un tiempo de interacciones conseguí agradarle de nuevo. Me sentí realmente aliviado por ello y fui a leer el letrero. 5 días. Tenía sentido de que haya bajado 2 números debido a que me salte el día anterior. Me estremecí un poco ya que esto era muy emocionante. Sin embargo, noté que aún no podía encontrar la forma de salir de aquella habitación. También me di cuenta que ya no me importaba mucho. Este día encontré nuevas reacciones gracias a la televisión, aunque algunas de ellas daban un poco de miedo. Por ejemplo, en lugar de hablar de cosas normales sobre Pokémon, sería un canal de noticias que mencionaron cosas como asesinatos o suicidios, aunque decidí ignorarlo. 30 de julio del 2010. Volví a jugar y examiné el cartel. Como ya sospechaba e intuía, decía 4 días más, por lo que marqué el 3 de agosto en mi calendario. No pasaría nada fuera de lo común en la partida de hoy. 31 de julio de 2010. El cartel bajó un número más. Quilava parecía más tenso de lo habitual el día de hoy, además de que no pasé mucho tiempo jugando. 1 de agosto del 2010. El letrero decía algo ligeramente diferente el día de hoy. Solo 2 días, lo que me hizo preguntar qué significaba todo esto. Porque todo esto me emocionaba más acerca de lo que podría suceder. Quilava estaba muy triste hoy, por lo que no seguiría a mi personaje. 2 de agosto de 2010. Estaba muy emocionado por lo que pasaría hoy. Mañana es el gran día, decía el letrero con gran entusiasmo. Sin embargo, también fue aterrador debido a que Quilava corría forma imprudente. Hizo esto a lo largo del cuarto y sin poder hacer que se detuviera sin importar lo que intentara. Cuando intenté hablar con él, todo lo que dijo fue esto. Parece que Quilava está a punto de romper en llanto. Admito que lloré un poco al leer esto. Él era mi compañero y no quería que estuviera triste, aunque no veía por qué razón lo estaba en primer lugar. 3 de agosto del 2010. Hoy es el gran día. Pero aún así me siento realmente abrumado y triste, pero no entiendo la razón. Por fin estoy en casa y puedo usar el juego. Pero esperen, ¿en dónde se supone que está Quilava? El día de hoy ya no estaba por ninguna parte de la habitación. La señora de la casa tampoco estaba allí, ni siquiera el cartel. Todo lo que estaba ahí fue una lápida en medio de la habitación, por lo que me acerqué y presioné el botón A. Todo lo que esta decía era Quilava, el Pokémon de luto. Mis mejores recuerdos son creciendo cerca de la costa, ya que mi familia y yo vivíamos en una pequeña casa cerca de la playa. Las olas ayudaron a que mis días fueran divertidos y sus suaves canciones me tranquilizaban para dormir por las noches. Pero hubo un día particularmente extraño en el que escuché sobre una leyenda urbana sobre el misterioso azul profundo. Estaba en una zona no muy alta de mi casa, un lugar en el que nadie se atrevía a aventurarse. Las aguas aparentemente habían permanecido inexploradas durante años, aunque nunca vi una sola alma allí. Los rumores me molestaron un poco ya que una chica que conocía desapareció ahí. La leyenda dice que si nadas en dichas aguas jamás vas a poder regresar. Este mito se extendió rápidamente por la ciudad, pero no le presté mucha atención. Solo niños intentando asustarse unos a otros, fue lo que pensé. De vez en cuando bajaba cerca de la zona prohibida de la playa para observar a la distancia. Por lo general había algunos adolescentes acurrucados viendo a su amigo valiente probar la veracidad del mito, nadando lejos en las aguas oscuras. Esa zona nunca parecía brillar o iluminarse como si lo hacía el resto del océano, manteniéndose demasiado oscuro para ver a través del mismo. No les presté atención a los niños ruidosos y revoltosos, aunque a mis memorias venía principalmente el recuerdo de la chica que había desaparecido aquí. Ella era un alma gentil, siempre sonriente y preocupada por los demás.
Esa amiga siempre estuvo ahí para consolarme cuando necesité su ayuda, por lo que ojalá yo hubiese podido salvarla esa horrible noche en la que murió. Su presencia había desaparecido sin dejar rastro, haciéndonos suponer a todos que estaba muerta. Solía tener una gran pasión por el surf, pero desde su muerte desarrollé un odio y amargura por estas aguas y abandoné mi pasión por montar olas. El océano y yo habíamos dejado de ser uno solo, pero logré distraerme cuidando a mis Pokémon. Como intenté desviar mi atención del azul profundo, me dediqué a entrenar principalmente a Pokémon de tipo planta y fuego. También me entregué a la vida en la ciudad, invirtiendo en una pequeña casa con un hermoso jardín, alejando los sombríos recuerdos de las letales aguas. Mis Pokémon de tipo planta eran Ivysaur, Vailpium y Wimpel, quienes disfrutaban de los dulces aromas de las flores de magnolia y las enredaderas que yo misma había cultivado. El patio trasero en el jardín era una excelente área de entrenamiento en la que podían sentirse cómodos. Por su parte, mis Pokémon de fuego eran Growlithe, Magmar y Ninetales, a los cuales llevaba a puntos calientes formados por un volcán cerca de la isla. Disfrutaban del ambiente cálido y había mucho espacio libre para que hicieran ejercicio. Las cosas estaban yendo muy bien lejos de la playa, pero sería entonces que durante una mañana noté algunos carteles repartidos por la ciudad que informaban sobre la desaparición de un adolescente. En poco tiempo lo reconocí, ya que era uno de los niños que se habían aventurado cerca de las aguas prohibidas. Continué mi camino sin pensar mucho en ello, dedicando el día al agregar algunas flores nuevas de guisante a mi jardín y entrenar a mis Pokémon de tipo planta. Las cosas parecían estar en paz, aunque percibía un ligero malestar en el ambiente, además de que la imagen del cartel con el chico desaparecido todavía estaba fresca en mi mente mientras yacía recostada sobre mi cama esa noche. Un inusual destello de un color brillante llamó mi atención y me levanté para mirar por la ventana una siniestra luz de color rojo. Desde esa distancia era tan pequeña que parecía una estrella, pero supuse que era un semáforo y regresé a la cama. Mi mente comenzó a preguntarse si algo acechaba debajo de las aguas causando las desapariciones, aunque solo fue algo breve, por lo que lo alejé de mis pensamientos y me quedé dormida. Unos días después vi un pequeño grupo de policías avanzando hacia la costa, con una multitud reunida observándolos. Los seguí mientras se dirigían a la playa para verlos detenerse en las aguas prohibidas, desplegando entonces una cinta policial. El que parecía ser el líder levantó un megáfono anunciando que la zona ya no estaba disponible para el público y que 3 personas desaparecieron cerca de dichas aguas, además de que 2 policías estarían montando guardia en dicho lugar hasta nuevo aviso. Mi corazón terminó de hundirse ante la noticia, por lo que regresé a casa preguntándome qué les pasó a las víctimas y dónde podrían estar. Al no sentirme muy segura durante el resto del día, me mantuve viendo por encima de mi hombro de vez en cuando y manteniendo a mi confiable Growlithe a mi lado por si acaso. Tuve problemas para concentrarme esa noche mientras entrenaba a mis Pokémon, además de que ellos parecieron darse cuenta de esto y se molestaron un poco conmigo. Me disculpé e hice lo mejor que pude para concentrarme, pero mi mente estaba perdida en un mar de dudas respecto a las desapariciones. Esa noche decidí dejar a Growlithe fuera de su Pokébola para que protegiera la casa. Quizás estaba siendo demasiado paranoica, pero nunca fui alguien que se arriesgara de forma innecesaria. Growlithe se sentó junto a mi cama, lo que me ayudó a conciliar el sueño sin muchas complicaciones. Pero más tarde me desperté abruptamente con Growlithe junto a la ventana y gruñendo fuertemente hacía algo fuera de la misma. Me levanté nerviosa de la cama y corrí para ver cuál era el problema. No logré distinguir nada en el exterior, lo que me dejó confundida hasta que vi la pequeña luz de color rojo a la lejanía. Pero esta vez supe que eso no era un semáforo. Esta resplandecía con un brillo antinatural, casi doloroso para estarlo contemplando mucho tiempo. Me puse algo de ropa y con una linterna salí a la calle para seguir la luz y descubrir su origen. Poco a poco descubrí que venía del océano, cerca de la orilla. Eché a correr rápidamente para inspeccionarlo, pero al llegar a la playa los 2 policías me detuvieron inmediatamente. Protesté diciendo que había algo allí mientras mi Growlithe enseñaba los dientes y gruñía al agua.
Pero luego se detuvo cuando el pequeño rayo de luz roja se desvaneció debajo de la superficie, por lo que los policías inspeccionaron el área sin poder encontrar nada y pedirme que volviera a casa, notándose bastante molestos. Regresé a mi hogar, completamente segura de que había visto algo. Esa noche fue algo inquietante para mí, aunque solo tenía que saber cuál era la fuente a esa misteriosa luz. Finalmente logré caer en mitad de una pesadilla, misma que hizo a mi corazón latir lleno de miedo y ansiedad. Growlithe me terminó despertando de nuevo, esta vez ladrando más fuerte y arañando la ventana. Al mirar afuera pude ver aquella luz una vez más. En ese momento mi abrumadora curiosidad se apoderaría de mí nuevamente. Growlithe lideró el camino mientras corríamos hacia la orilla tan rápido como nuestros pies nos permitían. Pero nos detuvimos bruscamente cuando descubrimos que los policías habían desaparecido del lugar. Sus gorras yacían sobre la arena cerca de las aguas prohibidas, pero esta vez la luz brillante no se perdió en la oscura noche. La garganta de Growlithe retumbó con un gruñido bajo mientras se acercaba al agua. El canino dejó escapar un gemido asustado cuando la luz se hizo más intensa. Estábamos a punto de escapar cuando una docena de tentáculos emergieron del agua. Estos apuntaron en mi dirección para luego embestirme, pero Growlithe saltó a la acción y los atacó también, además de que su feroz gruñido regresó mientras mordía agresivamente a los tentáculos. Desafortunadamente estos tomaron fácilmente al canino de fuego y lo sumergieron bajo la superficie. Rápidamente me lancé para ir tras Growlithe y lo encontré inconsciente, con un tentacruel sosteniéndolo con firmeza. Sentí otro par de tentáculos apretarse alrededor de mis extremidades y mi cuerpo fue arrastrado hacia una figura oscura mientras jadeaba por aire. Dejé de luchar cuando vi que era la niña que conocí y que había muerto hacía tantos años. El brillo escarlata se originaban de un cristal rojo adherido a su frente, y los tentáculos que habían atacado a Growlithe provenían de su cuero cabelludo. Su cuerpo parecía haber sufrido cierto grado de descomposición, teniendo ahora un tono de color verde enfermizo. Aunque poseía también una especie de gel violeta transparente que la protegía de descomponerse aún más. Sus ojos estaban completamente en blanco, careciendo por completo de cualquier rastro de pupilas o iris en ellos. Fue entonces que dicho gel rodeó mi cuerpo y milagrosamente pude respirar un poco de aire, escuchado entonces su voz mientras me hablaba. Esto preservará tu vida contaminada por un corto periodo de tiempo. Su cuerpo se deslizó más cerca cuando noté que Growlithe estaba siendo llevado aún más profundo bajo el agua. ¿A dónde van con mi Pokémon?, le pregunté aterrada. ¿A dónde van todos los demás, abajo para que pueda renacer? Después de todo no se puede cuestionar la voluntad de Tentacruel. Tentacruel, pero si solo eres una niña, dije confundida por sus palabras. Eso era lo que solía ser, pues este cuerpo es ahora un recipiente poseído por un Tentacruel moribundo y utilizaremos los cuerpos de otros para convertirnos en seres inmortales. Me di cuenta entonces de que su voz era completamente monótona, casi robótica. Además, su rostro parecía estar en blanco, sin rastro alguno de vida o emoción en el mismo. ¿Qué quieres decir con eso de nosotros?, le terminé por cuestionar. Noté entonces que un enjambre de puntos rojos aparecían lentamente a la distancia. Le siguieron formas oscuras que gradualmente revelaron ser docenas de cuerpos humanos con tentáculos. Todos ellos parecían estar sin vida y tan podridos como ella. Deberías de agradecernos. Te daremos una nueva vida, una mucho mejor, dijo la niña. No puedes hacer esto, declaré alzando la voz. Los humanos no tienen ninguna clase de valor, y tu tiempo ahora es nuestro. Convierte en nosotros, sé una de los nuestros. Un tentacruel común y corriente apareció al lado izquierdo de la chica, mirándome fijamente. No tengas miedo, la muerte solo es un momento de dolor pasajero. El tentacruel atravesó entonces el gel que me rodeaba, arrastrando mi cuerpo hacia la oscuridad que yacía en las profundidades. Entré en pánico cuando un poco de agua entró a mi boca, desesperada por conseguir un poco de aire. Podía sentir mi corazón latiendo con más fuerza que nunca, así como un dolor abrumador en mi pecho. Luego mi pulso empezó a disminuir a medida que me fui sintiendo aturdida y adormecida, pero ahora también había una sensación de paz en mi cuerpo.
Nunca antes me había sentido así de relajada, sin ninguna clase de dolor en absoluto. Estaba ahora mirando hacia arriba, donde estaba la superficie. Lo último que vi antes de cerrar mis ojos fue la luna, que se hacía más pequeña a medida que descendía a ese acuoso abismo.